Cuidado con quien sonríe. ¿Alguna vez estuviste cerca de alguien que, en palabras, parece tu mejor amigo, pero en el fondo, algo no encaja? ¿Conoces esa sensación incómoda, casi imperceptible, como un escalofrío silencioso que recorre tu cuerpo? Esa intuición sutil que te susurra, aquí hay algo mal. Incluso cuando esa persona sonríe, elogia tus logros, se muestra servicial y dice estar de tu lado. Aún así, hay algo en esa mirada, en ese tono de voz, en ese gesto aparentemente amable, que simplemente no engaña a tu alma. Estas relaciones ambiguas, que confunden nuestros sentimientos y drenan nuestra energía vital, son más comunes de lo que quisiéramos admitir. Y lo más alarmante es que no siempre provienen de extraños. Muchas veces, vienen de personas cercanas, familiares, compañeros de trabajo, amistades de años, relaciones que, en cierto nivel, ya ocupan un lugar de confianza en nuestra vida. Carl Gustav Jung, uno de los más grandes pensadores de la psique humana, nos advirtió sobre esto con fuerza. Para él, la sombra es la parte oculta de nuestra personalidad, compuesta por deseos, sentimientos e impulsos reprimidos, que, cuando se ignora, encuentra formas disfrazadas de manifestarse. Y una de las maneras más peligrosas en las que eso ocurre, es a través de gestos que parecen afectuosos, pero que en realidad están cargados de una hostilidad oculta. ¿Y por qué esto es tan serio? Porque cuando esa sombra actúa desde el inconsciente, se disfraza de buenas intenciones. Se esconde detrás de sonrisas, de consejos, de halagos sutiles, e incluso de actos de ayuda. Pero la energía real detrás de esas acciones habla más fuerte que cualquier palabra. Y si no estás atento, puedes pasar años al lado de alguien que, mientras dice amarte, en silencio desea que fracases. En este video, vamos a mirar con valentía aquello que la mayoría prefiere ignorar. Vamos a analizar, con la lente precisa de la psicología profunda, como pequeños gestos, una broma mal colocada, un halago ambiguo, un exceso de cuidado o un olvido involuntario, pueden esconder intenciones que van mucho más allá de lo evidente. Vas a aprender a reconocer los microsignos. Esos detalles sutiles que casi todos ignoran. Vas a entender cómo palabras aparentemente inocentes pueden estar cargadas de resentimiento. Como el silencio, en ciertos momentos, puede ser más cruel que cualquier insulto. Y, sobre todo, cómo proteger tu energía emocional frente a estas dinámicas que erosionan tu confianza y apagan tu luz. La pregunta es, ¿sabes reconocer estos signos antes de que se conviertan en heridas profundas? Este video no es solo una advertencia. Es una invitación. Un llamado a despertar. A mirar más allá de las apariencias. A confiar más en lo que sientes, que en lo que escuchas. Porque el alma sabe. Y cuando aprendes a escucharla, todo empieza a cambiar. Así que quédate conmigo hasta el final. Porque reconocer estos signos puede cambiar radicalmente la forma en que te relacionas con el mundo. Y más aún, puede ser el primer paso para rodearte de vínculos verdaderos, auténticos y profundamente transformadores. Imagina la siguiente escena. Compartes un logro con un amigo cercano. Esperas una sonrisa genuina, una palabra de aliento. Pero lo que recibes es un «Vaya, ni pareces tú», acompañado de una sonrisa enigmática. O tal vez «Felicidades, disfrútalo mientras dure», seguido de una risita. Te ríes con él, intentas no darle importancia. Pero algo ahí se quedó atravesado. Ese es el primer signo. La broma sarcástica que disfraza el desprecio. Jung decía que el inconsciente se revela a través de lapsus, actos fallidos y, sobre todo, mediante el lenguaje simbólico. Y el sarcasmo es una de las formas más afiladas de expresar una hostilidad reprimida. Muchos dirán que es solo una broma, que es el estilo de esa persona. Pero fíjate bien. ¿Esas bromas solo aparecen cuando estás feliz? ¿Cuándo compartes algo positivo sobre ti? La respuesta está en la repetición. Y en lo que sientes, después de escucharlas.
Imagina esta escena conmigo. Estás entusiasmado. Algo bueno ha pasado. Tal vez un logro profesional, una meta que alcanzaste, un proyecto que salió bien, o incluso un sueño que empezó a tomar forma. Sientes ese impulso natural de compartir. Al fin y al cabo, es normal querer compartir la alegría con quienes te rodean, con personas que consideras importantes en tu vida. Entonces eliges a alguien cercano. Un amigo. Una amiga. Alguien con quien ya compartiste historias, secretos, dificultades. Alguien que, en teoría, está de tu lado, que quiere verte bien. Abres tu corazón, quizás con una sonrisa en el rostro, esperando encontrar al otro lado una mirada de celebración, de apoyo genuino. Pero lo que recibes no es exactamente eso. La respuesta llega rápido, disfrazada de humor. Vaya, ni pareces tú. Dice esa persona, con esa media sonrisa, entre divertida y burlona. O quizás, felicidades. Disfrútalo, mientras dure. Y remata con una risita que parece ligera, pero que, en el fondo, te hiere. Intentas reír con ella, tal vez respondes con un ay, ya basta, como quien intenta quitarle peso a la situación. Pero algo ahí quedó atravesado. Algo en la entonación. Algo en la mirada. Algo invisible, pero que tu cuerpo percibió antes que tu mente. Este tipo de momento no es solo incómodo. Es revelador. Carl Jung decía que el inconsciente no se queda callado. Se manifiesta todo el tiempo, pero no con palabras directas. Se expresa a través de símbolos, lapsus, pequeños gestos y, sobre todo, actos fallidos. Y una de las formas más afiladas y peligrosas que el inconsciente encuentra para hablar es el sarcasmo. El sarcasmo tiene una característica muy sutil. Permite que una persona diga algo agresivo, sin tener que hacerse responsable por ello. Puede rebajarte, herirte, desacreditarte, todo eso escondido detrás de un estaba bromeando. Es como si lanzara una flecha, y luego dijera, fue sin querer, solo era una broma. Y tú, muchas veces, quedas dividido entre reír y tragarte el dolor, o reaccionar y parecer exagerado. Pero hay una pregunta que debes empezar a hacerte. ¿Cuándo surgen estas bromas, estos comentarios ácidos? ¿Aparecen cuando estás vulnerable, en crisis, sintiéndote mal? ¿O surgen justo cuando estás bien? ¿Cuando estás creciendo, brillando, conquistando tus metas? Porque la verdad, aunque incómoda, es que muchas personas no saben lidiar con el brillo ajeno. La alegría del otro les confronta con su propia frustración. Y entonces, entra en escena la sombra. Esa parte reprimida, envidiosa, resentida, encuentra maneras sutiles de manifestarse. No dice directamente, me molesta tu felicidad. En su lugar, lanza una broma. Un comentario despectivo disfrazado. Una indirecta. Y lo peor, muchas veces, esas personas juran que solo están bromeando. Que así son ellas. Que tú eres demasiado sensible. Pero tu cuerpo lo sabe. Tu intuición lo siente. Y la clave para salir de ese ciclo es confiar más en lo que tú sientes, que en lo que el otro dice. Porque la verdadera respuesta está allí, en la repetición de esos momentos. En ese sabor amargo que queda después de la broma. En esa tensión súbita que se siente en el ambiente. En ese deseo repentino de no volver a compartir nada más. Estas reacciones internas no son exageraciones. Son brújulas. Son alertas de tu inconsciente que te dicen, aquí no hay verdad. Aquí hay algo disfrazado. Y mientras más aprendes a escuchar esas señales, y a nombrarlas, más fuerte te vuelves. Porque empiezas a proteger tu luz, de las manos que intentan apagarla con sonrisas falsas. El tercer signo es quizá el más sutil, el más disimulado, y por eso mismo, el más difícil de identificar, la competencia silenciosa. No grita. No se impone con ofensas evidentes.
No llega con ataques frontales ni con palabras duras. Al contrario, se presenta con sonrisas, con historias aparentemente inocentes, con esa falsa neutralidad que, en el fondo, esconde un veneno sutil. Y lo más complejo, casi siempre viene de alguien cercano. Personas que tú estimas. Gente querida. Alguien en quien, en algún momento de la vida, confiaste. Con quien compartiste secretos, sueños, vulnerabilidades. Alguien que, se suponía, estaba genuinamente feliz por ti. Pero poco a poco, las situaciones empiezan a repetirse. Compartes algo bueno, un proyecto que salió bien, un viaje con el que soñabas, un reconocimiento por tu esfuerzo, y antes de terminar de hablar, ya llega la respuesta. Ah, yo también viajé, pero fui a un lugar aún más increíble. O tal vez, sí, yo también recibí un elogio así, pero en una situación muchísimo más difícil. Y cuando compartes una conquista, ¿qué sucede? La otra persona responde con una historia que, sin querer queriendo, parece más grande, más importante, más digna de aplauso. Nada se dice de manera agresiva. Nadie te dice yo soy mejor que tú. Pero tú lo sientes. Sientes como si hubiera una regla invisible midiéndolo todo. Como si, en lugar de celebración, hubiera comparación. Como si cada victoria tuya fuera, para el otro, un desencadenante. Es una energía que cansa, que agota, porque empiezas a evitar compartir tus alegrías con esa persona, por miedo a activar en ella ese impulso competitivo. Te das cuenta de que, en vez de apoyo, lo que recibes es una sutil necesidad de superarte. De decir, aunque no con palabras, que ella también, o incluso más. Carl Jung nos ayuda a entender este fenómeno con profundidad. Él lo llamaba proyección de la sombra. Según Jung, todo aquello que una persona no reconoce o no acepta, dentro de sí misma, lo proyecta en los demás. Es decir, cuando alguien se siente fracasado, insuficiente o inseguro, pero no lo admite internamente, esa sombra reprimida busca una forma de manifestarse. ¿Y dónde encuentra su salida? En el éxito del otro. Estas personas no logran lidiar con tu brillo, porque tu luz ilumina la oscuridad que ellas mismas no quieren ver. Y aunque ese proceso sea inconsciente, es real. Compiten contigo en silencio, tal vez sin darse cuenta. Pero la energía no miente. Y la consecuencia es clara. Tú empiezas a sentirte disminuido. Incluso cuando estás creciendo, prosperando, avanzando. Sales de ciertas conversaciones sintiéndote pequeño, confundido, agotado. Te preguntas, ¿estaré presumiendo demasiado? ¿Estaré hablando mucho de mí? Pero la verdad es que solo querías compartir tu felicidad. Y eso, en relaciones sanas, debería ser bienvenido. Debería ser celebrado. La competencia silenciosa no tiene que ver con lo que haces tú. Tiene que ver con lo que el otro no logra hacer. Y lo más peligroso es que, como no hay un conflicto directo, puedes pasar años atrapado en ese ciclo. Disminuyendo tus logros. Callando tu voz. Saboteando tu alegría, solo para no incomodar a quien no soporta verte brillar. Y por eso, reconocer este signo es tan importante. Porque al hacerlo, dejas de culparte. Dejas de recortarte. Dejas de esconderte. Entiendes que el problema no está en tu luz. El problema está en la sombra que el otro se niega a integrar. Si hasta este punto algo ya encendió una alerta dentro de ti. Si alguna de estas situaciones te resultó familiar. Si reconociste en tu historia el peso de la competencia velada, de las comparaciones sutiles, de los vínculos que te dejan vacío. Entonces deja tu like ahora. Ese gesto simple puede ser lo que permita que este contenido llegue a alguien que todavía no ha logrado ponerle nombre a lo que siente. Y si quieres compartir tu experiencia, el espacio de los comentarios es todo tuyo. A veces, una sola frase tuya puede ser un faro en la oscuridad de otra persona. Pero,
¿Y si lo que más duele no son las palabras dichas, sino aquellas que nunca se dicen? ¿Y si, en lugar de un comentario malintencionado, lo que recibes es el silencio? Un silencio pesado, gélido, cortante, que dice mucho más que cualquier frase que pudiera haberse dicho. Existe un tipo de dolor que es sutil, pero que te desgarra por dentro. Es el dolor de darte cuenta de que alguien cercano, alguien de quien esperabas cariño, apoyo, alegría, simplemente no se alegra por tu felicidad. Tal vez ya lo hayas sentido. Compartiste una buena noticia, un sueño cumplido, una conquista personal. Esperabas una sonrisa abierta, un felicidades, un abrazo entusiasta, un sabía que lo ibas a lograr. Pero no. Lo que llegó fue un cambio abrupto de tema. Un qué bien, seco, distante. O peor aún, el silencio absoluto. Como si nunca hubieras dicho nada. En otras ocasiones, esa persona simplemente desaparece. Está siempre presente cuando necesitas desahogarte, cuando las cosas van mal, cuando hay dolor o crisis. Pero cuando tu vida empieza a florecer, cuando todo por fin comienza a fluir, se aleja, desaparece, te ignora, hace como si no hubiera visto, no comenta, no celebra, y tú lo sientes como una traición silenciosa. Jung decía que los sentimientos que reprimimos, como la envidia, los celos y el resentimiento, no desaparecen, solo se esconden. Y cuanto más los ignoramos, más profundos y corrosivos se vuelven. Y, tarde o temprano, encuentran una manera de manifestarse. Y una de las formas más comunes en que esa sombra aparece es justamente en este tipo de reacción. La ausencia de alegría verdadera frente a la luz del otro. La alegría reprimida del otro se transforma en una presencia ausente, en una mirada que antes era cálida, y ahora se enfría, en un gesto que antes acogía, y ahora juzga, sin decir una palabra, en una compañía que, en el momento en que más necesitabas apoyo, simplemente ya no está. Y esa ausencia pesa, porque es inesperada, porque viene de alguien en quien creías poder confiar. Alguien que imaginabas que estaría ahí. Siempre. Es en ese momento que nuestro inconsciente empieza a confundirse. Y te preguntas, ¿estaré esperando demasiado? ¿Me estaré haciendo ilusiones? El problema seré yo, por querer ser celebrado. Pero no. No es exageración. Celebrar los logros de quienes amamos debería ser lo más natural del mundo. La ausencia de esa celebración es un síntoma, una señal, una bandera roja. Y no estamos hablando de personas que están atravesando momentos difíciles y no logran expresar entusiasmo. Eso es humano, y sucede. Estamos hablando de quienes, de forma constante, no vibran con tu luz. De quienes se incomodan con tu crecimiento. De quienes se sienten amenazados por tu evolución. ¿Y lo más cruel? Eso sucede exactamente en los momentos en que más deseas compartir. Cuando tu corazón está lleno y quieres compartir tu alegría con el mundo. Es ahí donde surge el peso de lo no dicho, de lo no mirado, de lo no celebrado. Es ahí donde te das cuenta de quién realmente está a tu lado. Y quien simplemente estaba cerca. Jung siempre nos invita a mirar lo que hay detrás. A no aceptar el silencio como neutralidad. A darnos cuenta de que, muchas veces, lo que no se dice, grita. Y si vienes sintiendo esto, si en tus logros ha faltado presencia, calor, apoyo, entonces ha llegado la hora de reconocer ese patrón. No para culpar a nadie, sino para proteger lo que tienes de más valioso. Tu alegría, tu luz, tu esencia. No necesitas justificarte por estar feliz, ni encogerte para caber en el espacio emocional de otros. No necesitas apagar tu luz solo porque incomoda a quien aún está atrapado en su propia sombra. Sí, este tipo de silencio también duele. Y necesita ser reconocido. ¿Y si te dijera que no todo cuidado es amor? Que, a veces,
¿El exceso de atención, en realidad oculta un deseo inconsciente de control? Este es otro de esos signos sutiles, y tal vez uno de los más peligrosos, porque se disfraza de protección, de cariño, de atención. Pero detrás de todo eso, puede haber algo muy diferente, el intento de mantenerte pequeño, dependiente, sumiso. Tal vez conoces a alguien así. Alguien que siempre está preocupado por ti. Que quiere saber cada detalle de tu vida. Que vive diciéndote lo que deberías o no deberías hacer, lo que es mejor para ti, lo que te haría bien. Esa persona opina sobre tus decisiones, cuestiona tus pasos, ofrece consejos, incluso cuando no los has pedido, y lo justifica todo con la clásica frase: es por tu bien. Pero lo que tú sientes, en el fondo, es diferente. Sientes una tensión, una presión invisible, como si cada gesto de cuidado viniera cargado de juicio. Como si hubiera una expectativa oculta de que sigas exactamente lo que esa persona dice, porque si no lo haces, el cariño se transforma en culpa, en crítica o en distancia. Carl Jung veía con claridad este tipo de dinámica. Para él, cuando la sombra del deseo de controlar no es reconocida, se disfraza de virtud. La persona no dice, quiero controlarte porque me siento insegura. Dice, quiero protegerte porque te amo. Pero en la práctica, lo que ocurre es asfixiante. Ese cuidado constante mina tu autonomía. Empiezas a dudar de tus propias decisiones. A sentirte culpable por seguir tu propio camino. A preguntarte si estás siendo egoísta por querer vivir tu vida a tu manera. Pero seamos honestos. El verdadero amor libera. El verdadero cuidado apoya. El verdadero afecto no impone, no sofoca, no manipula. Cuando alguien necesita tenerte bajo constante vigilancia, eso no es cuidado. Es miedo. Miedo a perderte. Miedo a verte crecer y alejarte. Miedo a no tener más control sobre ti. Y ese miedo, cuando no se reconoce, se convierte en conducta invasiva. La persona quiere saber a dónde vas, con quién estás, por qué elegiste ese camino, si estás pensando bien, si no estás siendo demasiado ingenuo. Y todo eso, una vez más, con el barniz de la protección. Pero la verdad es que hay una gran diferencia entre apoyar y aprisionar. Apoyar es estar al lado, con confianza. Aprisionar es estar encima, con vigilancia. Y tú sientes esa diferencia en el cuerpo. La sientes en la ligereza, o el peso, que te deja esa presencia. La sientes en la libertad, o la sensación de estar siempre siendo observado, juzgado, corregido. El exceso de cuidado puede ser, sí, una forma de hostilidad disfrazada. Una forma de mantener al otro pequeño, dependiente, inseguro. Porque, inconscientemente, quien necesita controlar al otro, está intentando esconder el descontrol que siente dentro de sí. Jung afirmaba que la manipulación es una expresión clara de la sombra. Surge cuando la persona no puede lidiar con su propio miedo al abandono, a la irrelevancia, al rechazo, y entonces, intenta asegurarse de que el otro no se aleje, no evolucione, no cambie, todo eso a través del afecto. Pero ese afecto, cuando lo observas de cerca, tiene olor a posesión, tiene sabor a exigencia, tiene el peso de una jaula emocional. Por eso, si sientes que estás siendo asfixiado por una relación que debería ser de apoyo, si sientes que cada paso que das necesita ser justificado, aprobado o monitoreado, si notas que el amor que te ofrecen siempre viene acompañado de reglas, críticas o chantajes emocionales, entonces tal vez sea hora de mirar con valentía esa dinámica y preguntarte con honestidad, ¿esto es amor o es miedo disfrazado? Porque tú no naciste para vivir en jaulas invisibles. Naciste para crecer, expandirte, equivocarte y aprender, a tu tiempo, a tu ritmo, con tu voz. Y quien te ama de verdad, lo sabe. Y te apoya completamente. Incluso cuando eliges caminos diferentes. Incluso cuando te alejas, para volar.
Y tal vez ahora, después de todo lo que has escuchado, algo dentro de ti esté más despierto, más claro, más nítido. Tal vez estés recordando miradas que antes ignoraste, palabras que parecían inofensivas, pero que te hirieron en silencio. Silencios que gritaron. Gestos que se repitieron tantas veces, hasta que tu cuerpo comenzó a pedir distancia. Porque sí, existen personas que sonríen, mientras desean que fracases. Que te felicitan, pero solo con los labios, no con el corazón. Que se preocupan demasiado, mientras minan poco a poco tu confianza. Y existen relaciones donde la sombra pesa más que el afecto. Donde el amor es condicionado. Donde el apoyo depende de qué tanto te amoldas a las expectativas del otro. Pero ahora, ya lo sabes. Sabes que ese malestar no era exageración. Que esa intuición que te hablaba en silencio tenía razón. Que esas microagresiones disfrazadas, esas ausencias calculadas, esas críticas vestidas de cuidado, son señales reales. Y que ignorarlas es una forma de traicionarte a ti mismo. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Es decir, todo lo que no reconoces, sigue ocurriendo. Sigue afectándote. Sigue moldeando tus decisiones, aunque no te des cuenta. Pero ahora, algo cambió. Ahora tienes conciencia. Y con ella, llega un poder inmenso. El poder de elegir diferente. Puedes elegir proteger tu energía. Puedes elegir decir basta a relaciones que apagan tu luz. Puedes elegir valorar los vínculos recíprocos, honestos, donde el otro celebra tu felicidad y te apoya incluso cuando no comprende tu camino. Puedes elegir rodearte de gente que te quiere entero, no moldeado. Y tal vez, el mayor giro de todo sea este. Entender que no tienes que aceptar menos de lo que mereces. No tienes que conformarte con relaciones tibias, confusas o ambiguas. Tú puedes, y debes, construir a tu alrededor un círculo que refleje tu luz, no que intente apagarla. Y si este video, de alguna forma, te ayudó a ver eso, entonces ha cumplido su propósito. Ahora, es tu turno. Si algo aquí tocó tu corazón, si algún recuerdo surgió, si hubo una revelación, aunque pequeña, entonces deja tu like. Ese gesto, aunque simple, permite que este mensaje llegue a más personas que necesitan abrir los ojos. Y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. No imaginas cuántas personas pueden sanar. Solo con leer lo que tú tienes para decir. Tu voz puede ser sanación. Puede ser luz. Y por supuesto, suscríbete al canal. Porque esto es solo el comienzo. Con cada video, con cada reflexión, damos un paso más en esta profunda travesía de autoconocimiento, sanación y liberación. Aquí, cada palabra es una invitación a volver a ti, a reconocerte, y a no abandonarte nunca más. Y recuerda esto. Tienes derecho a alejarte de quienes no te desean bien. Tienes derecho a protegerte, a priorizarte, a reconstruirte. Tienes derecho a elegir tu paz. Aunque eso moleste a quienes querían verte roto. Tienes luz. Tienes poder. Tienes elección. Permítete brillar. Porque el mundo está esperando a tu versión más auténtica. Gracias, desde lo más profundo, por estar aquí. Por caminar con nosotros, por ser parte de un movimiento de despertar, donde la conciencia no solo transforma vidas, sino que transforma el mundo.